Mi nuera publicó un TikTok diciendo, mi suegra ya no hace nada. Es su deber cuidar de la casa y los niños. Ella se rió mientras la gente aplaudía su honestidad. Solo sonreí y cerré la aplicación. Decidí darle una lección que nunca olvidaría. Cuando llegó a casa, no podía creer lo que estaba viendo. Nunca pensé que terminaría así. Que a los 68 años, con las manos marcadas por 4 décadas de trabajo honesto, estaría sentado en la sala de mi propia casa, viendo a miles de extraños reírse de mí. Era una tarde de jueves. Recuerdo el olor a canela en el café que acababa de hacer, el sonido de los pájaros en el jardín. Acababa de terminar de limpiar toda la casa como siempre, y me senté un momento en el sofá de la sala, el que compré hace 20 años y que todavía tiene su color azul marino original porque lo cuido como si fuera de seda. Cogí mi teléfono. No soy una de esas mujeres mayores que no sabe usar la tecnología. Aprendí por mi cuenta viendo tutoriales, preguntándole a mi vecina Brenda. Entré en TikTok porque mi nieta Chloe me había enseñado a usarlo para ver recetas y videos de gatos. Cosas simples que me hacían sonreír. Pero ese día, el algoritmo me mostró algo diferente. Vi la cara de Janice, mi nuera, sonriendo a la cámara con esa sonrisa que solía pensar que era sincera. Llevaba una blusa rosa que le había regalado por su cumpleaños. El video comenzó con una canción pegajosa de fondo y ella hablando directamente a la pantalla. ¿Sabes cuál es la mejor parte de tener una suegra?, dijo con voz cantarina, levantando las cejas como si fuera a contar el chiste del año. Mi corazón no sospechaba nada. Es que ya no tengo que hacer nada en casa, continuó, y mi estómago se tensó. La cámara se giró. Mostró mi cocina. Mi cocina. ¿Dónde estaba en ese mismo momento, lavando los platos del desayuno que habían dejado atrás? Podías ver mi espalda, mi delantal con las pequeñas flores amarillas, el mismo que he usado durante años, porque me recuerda cuando mi esposo Robert aún estaba vivo. Mi suegra ya no hace nada con su vida, dijo Janice burlonamente. Entonces, es su deber cuidar de la casa y los niños. ¿O qué más va a hacer? Sentarse y ver la televisión todo el día. Ella se rió. Esa risa que conocía de las cenas familiares de los domingos por la tarde, pero ahora sonaba diferente. Sonaba cruel. Los comentarios se cargaron en mi pantalla. Miles. Jaja. Tienes razón. Para eso están las suegras. Úsala, chica. Pon a esa anciana a trabajar. Sí, necesita ganarse su sustento. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era un dolor fuerte y agudo. Era peor. Era como cuando rompes una vieja y querida taza de té. El sonido es tan suave que casi no lo oyes, pero cuando miras al suelo, está hecho añicos. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. 63.000 me gusta, 800 comentarios, miles de compartidos. Me había convertido en el entretenimiento de la tarde para miles de personas que no me conocían, que no conocían mi nombre, que no sabían lo que había construido, lo que había sacrificado, lo que había dado. Cerré la aplicación, pero la imagen estaba grabada en mis ojos, en mi alma. Me levant del sofá. Mis piernas me sostenían, pero sentía como si estuviera caminando sobre nubes. Fui a la cocina y vertí agua en un vaso, uno de los que compré cuando me casé hace casi 50 años. Bebí despacio, tratando de recuperar la normalidad de mi respiración. Escuché risas de Janice en la habitación de mi hijo Steven. Ella le estaba mostrando el video. Escuché su voz. Mira, cariño, ya tiene más de 50.000 likes. La gente lo entiende. ¿Vías? Y lo peor vino después. La voz de mi hijo. Mi Steven. El niño que llevé en mis brazos cuando su padre murió. Y todos me decían que no podía criarlo sola. El joven que llevaba a la escuela en 2 autobuses cada mañana porque no teníamos coche. El hombre al que abracé en su día de boda prometiéndole que siempre tendría un hogar conmigo. Oh, Janice, tienes razón. Además, mi mamá es mayor. ¿Qué más va a hacer? Se rieron juntos. En ese momento, no lloré. No grité. No rompí nada. Solo sonreí. Una pequeña sonrisa, tranquila, que venía de algún lugar profundo que ni siquiera sabía que tenía. Porque en ese segundo, mientras escuchaba sus risas, mientras veía las notificaciones seguir inundando mi teléfono aún en mi mano, entendí algo que cambiaría todo. Había sido demasiado buena, demasiado callada, demasiado disponible. Había confundido el amor con la invisibilidad y eso estaba a punto de terminar. Abrí el video de nuevo. Vi todo el video. Cada segundo,
cada gesto burlón, cada comentario llamándome parásito o carga. Y mientras observaba, mi mente comenzó a trabajar. Porque Janice acaba de cometer el mayor error de su vida. No sabía con quién se estaba metiendo. No sabía que esta casa por la que caminaba tan cómodamente, que recorría con tanta arrogancia, tenía un dueño. Y esa dueña no era una mujer débil o derrotada. Era yo, Martha Miller. Y estaba a punto de recordarles a todos quién construyó estos muros. Apagué mi teléfono. Mi White Eldelantal. Me serví otra taza de café. Y empecé a planear. Porque si hay algo que he aprendido en 68 años de vida, es que no se ganan batallas gritando. Las ganas ganan pensando, esperando, actuando en el momento exacto. Y mi momento estaba a punto de llegar. Pero antes de contarte cómo les enseñé la lección de sus vidas, suscríbete a este canal porque esta historia apenas comienza. Y créeme, querrás saber cómo termina. No pude dormir esa noche. Me tumbé en mi dormitorio, el más pequeño de la casa, el que daba al callejón en lugar del jardín. Miraba al techo, escuchando a Steven y Janice roncar desde el dormitorio principal. La habitación que fue mía durante 30 años, la que cedí para que ellos pudieran estar más cómodos. Me levanté a las 4 de la mañana como siempre. Mis huesos tienen ese reloj interno que no necesita despertador. Me puse mi bata, desgastada en los codos, pero limpia, y salí al patio trasero. El aire estaba fresco. Olfateaba a tierra húmeda, aunque no había llovido. Me senté en el banco de cemento junto al limonero, el que planté cuando Steven tenía 5 años, que ahora da limones del tamaño de puños. Y allí, en la oscuridad, rota solo por la luz amarilla de la farola, dejé que los recuerdos vinieran porque necesitaba recordar. Necesitaba mi propia historia para darme la fuerza que sentía desvanecerse entre mis dedos. Compré esta casa en 1983. Déjame repetirlo para que lo entiendas. Lo compré con mi dinero, con mis manos. Tenía 28 años y acababa de enterrar a Robert. Cáncer de estómago. 4 meses desde el diagnóstico hasta que cerró los ojos por última vez, apretando mi mano como si quisiera llevarse un pedazo de mí con él. Me quedé sola con Steven, un niño de 3 años que todavía pedía a su papá cada noche antes de dormir. Sin ahorros, sin familia que pudiera ayudarnos. Mis padres ya no estaban y la familia de Robert desapareció tan pronto como supieron que no había herencia. La gente me decía, simplemente rinde, Marta. Vuelve a tu ciudad natal. Encuentra a un hombre que te mantenga. Le sonreía, y por dentro pensaba, preferiría morir. Conseguí un trabajo en la fábrica textil del señor Peterson en el parque industrial. De 7 de la mañana a 3 de la tarde. Coseía bolsillos en jeans de mezclilla, 500 al día. Mis dedos sangraban durante las primeras semanas hasta que mis callos se endurecieron tanto que no podía sentir las agujas. Pero no fue suficiente. Así que conseguí otro trabajo. De 5 a 10 de la noche, limpiaba oficinas en un edificio del centro. Llevé a Steven conmigo. Lo sentaba en una silla con sus crayones y libros mientras yo fregaba los pisos, vaciaba los botes de basura, pulía los escritorios donde otras personas tomaban decisiones importantes. Dormía 4 horas, a veces 3. Los fines de semana, vendía tamales que hacía tarde los viernes por la noche. Pollo con chile verde y maíz dulce. Los llevaría en una gran hielera a la plaza de la iglesia. Steven me ayudaba a gritar, «¡Tamales calientes! ¡Consigue tus tamales!». Cada dólar que ganaba, lo guardaba en una caja de metal escondida debajo de mi cama. Sin golosinas, sin ropa nueva, sin salir, solo trabajar, solo ahorrar. Solo el sueño de tener nuestro propio lugar donde mi hijo pudiera crecer seguro. Me tomó 5 años. 5 años despertándome antes del sol y acostándome después de que ya había salido. 5 años viendo a Steven crecer prácticamente sin mí, criado entre fábricas y oficinas, comiendo bocadillos fríos y durmiendo en sillas prestadas. Pero en 1988, cuando Steven cumplió 8 años, firmé la escritura de esta casa. Era pequeña entonces. 2 habitaciones, un baño, una cocina y una sala de estar que eran el mismo espacio. Las paredes tenían grietas. El techo goteaba cuando llovía fuerte. Las baldosas del suelo estaban rotas. No había jardín. Solo un parche de tierra con malas hierbas. Pero era mío. Lloré el día que recibí las llaves. Lloré tanto que Steven se asustó y me abrazó diciendo, «No llores, mamá. Ahora vamos a estar bien». Y empecé a arreglarlo. Yo misma coloqué los azulejos del baño.
Saqué libros de cómo hacer de la biblioteca. Pedí consejos a los trabajadores de la construcción del vecindario. Compré el material más barato y lo instalé con mis propias manos. Me corté. Me quemé con el mortero. Me dolió la espalda durante semanas, pero quedó hermoso. Pinté las paredes de amarillo claro porque quería que entrara la luz. Planté el limonero. Puse macetas con geranios rojos junto a la entrada. Construí el banco de cemento donde ahora estaba sentado. Cuando Steven cumplió 15 años, teníamos el jardín lleno. Tuvimos su fiesta aquí. Invitamos a 30 personas. Había música, barbacoa y un pastel de 3 capas que hice con la receta de mi abuela. Mi hijo me abrazó esa noche y dijo, «Gracias por darnos esta casa, mamá. Algún día voy a cuidarte como tú me cuidaste a mí». Guardé esas palabras en mi corazón como un tesoro. Cuando Steven terminó la secundaria, amplié la casa. Saqué un préstamo y construí 2 dormitorios más, uno para él, uno para mí. Los separé con un pasillo para que tuviera privacidad. Le puse su propio armario, su propio espacio. Para cuando traigas a tu esposa, bromeé. Se rió. Mamá, siempre serás la reina de esta casa. Pagué ese préstamo en 3 años, trabajando turnos dobles de nuevo sin quejarme porque era por mi hijo, por nuestro futuro. Steven estudió negocios en una universidad estatal. Yo pagué sus libros, su pasaje de autobús, su comida. Trabajé limpiando casas los sábados y domingos para que él pudiera concentrarse en sus estudios y no tuviera que trabajar. Se graduó con honores. Lloramos juntos el día de su graduación. Me dio un ramo de flores amarillas, mis favoritas, y dijo frente a todos sus amigos, «Esto es para mi mamá. Ella es la razón por la que estoy aquí». Era la mujer más orgullosa del mundo. 2 años después, conoció a Janice. Trabajaba como recepcionista en la empresa donde Steven consiguió su primer trabajo. Era bastante amigable, a Jakarta. Me cayó bien desde el principio. Cuando Steven me dijo que se iban a casar, la abracé y le dije, «Bienvenida a la familia, hija. Esta casa también es tu casa». Creí cada palabra que salió de mi boca. Celebramos la boda aquí en el patio. No teníamos dinero para un gran salón, pero lo hicimos hermoso. Luces colgadas en los árboles, mesas con manteles blancos. Cociné yo misma la comida con la ayuda de los vecinos. Janice lloró de felicidad. Me abrazó y dijo, «Gracias, mamá. Steven tiene mucha suerte de tener una madre como tú». Cuando regresaron de su luna de miel, un viaje de 3 días a Miami que pagué yo, les ofrecí quedarse en la casa mientras ahorraban para su propio lugar. «No es para siempre», dijo Steven. «Solo hasta que ahorremos para el pago inicial de un condominio». «Tómate todo el tiempo que necesites», respondí. Y les di el dormitorio principal. ¿El mío? El que tiene el gran armario, la ventana al jardín, el baño privado que tanto me costó construir. «Eres joven. Necesitas tu espacio», les dije mientras movía mis cosas a la habitación pequeña. Steven protestó. Janice dijo, «Oh, mamá, no tienes que hacer eso». Pero insistí. Porque soy así. Siempre he sido así. Doy, Ciro. Me hago pequeña para que otros puedan crecer. Entonces nació Chloe, Sam. Me convertí en la abuela a tiempo completo. Cuidaba a los niños mientras Janice trabajaba. Los bañaba, los alimentaba, les ayudaba con la tarea. Me levantaba en medio de la noche cuando lloraban para que sus padres pudieran dormir. Soy una persona que duerme ligero, diría yo. Limpiaba la casa, cocinaba para todos, lavaba su ropa, planchaba, Steven porque de todos modos como menos. Nunca pedí nada a cambio. Nunca me quejé porque pensaba que eso era amor. Pero sentada allí en el banco a las 5 de la mañana el día después de ese maldito video, me di cuenta de algo que me rompió por dentro. Me había vuelto invisible en mi propia casa. No porque fuera vieja o inútil, sino porque di tanto que dejé de existir como persona. Me convertí en una función de servicio. La señora que limpia, cocina y cuida a los niños. Y lo peor de todo es que dejé que sucediera. El sol comenzaba a salir. Los pájaros cantaban en el limonero. Escuché la puerta del dormitorio de Steven abrirse y cerrarse, pasos hacia el baño. Sé las lágrimas que no sabía que estaban cayendo. Toqué la pared de la casa, fría, sólida, mía. Cada ladrillo guardaba mi sudor, cada losa mi sangre, cada rincón mi historia. Y nadie iba a quitarme eso, especialmente no alguien que nunca tuvo que construir nada con sus propias manos.
Me levant del banco. Enderecé la espalda. Tomé una respiración profunda. La guerra había comenzado. Pero primero, necesitaba saber exactamente contra qué estaba luchando. ¿Qué pasará cuando Marta enfrente a su hijo, Will? ¿Steven verá la verdad, o está demasiado cegado por el amor? Esperé hasta el desayuno. Rice chilaquiles. Los favoritos de Steven desde que era un niño, con pollo desmenuzado, crema y queso fresco. Puse la mesa con cuidado. Platos limpios, servilletas dobladas, jugo de naranja recién exprimido en la jarra de vidrio que heredé de mi madre. Janice bajó primero. Llevaba pijamas de seda rosa que costaban más de 20. Lo sé porque vi el recibo en su bolso y su cabello estaba recogido en una coleta perfecta. Se veía descansada, radiante. Buenos días, mamá, dijo con esa voz melodiosa que ahora me sonaba tan falsa. No respondí de inmediato. Solo la miré mientras servía café en su taza favorita, la de diseño floral que ella compró y que nadie más tiene permitido usar. Janice, finalmente dije, con la voz tranquila. Necesito hablar contigo. Ella levantó la vista de su teléfono. Ni siquiera había dejado de desplazarse para saludarme. Sí, dime. Su tono era distraído, desinteresado. Bye to video. El silencio que siguió fue tan pesado que sentí que el aire en la cocina cambió. Janice parpadeó una vez, 2 veces. Luego soltó una pequeña risa nerviosa. Oh, mamá, ¿de qué video hablas? Al TikTok. El que dice, es mi deber cuidar de la casa y de tus hijos porque ya no hago nada con mi vida. Sus mejillas se pusieron rojas, pero no era vergüenza. Vi en sus ojos. Era molestia. Molestia de que la hubieran atrapado. Oh, estás exagerando. Solo era una broma. Se levantó para servir más café, dándome la espalda. La gente entendió que era una broma. 63,000 personas riéndose de mí. No parece una broma, Janice. Escuché pasos en las escaleras. Steven estaba bajando. Llevaba los pijamas que le regalé por Navidad. Su cabello todo desordenado. Se veía cansado. Trabaja duro, lo sé. Pero cuando vio mi cara, supo que algo estaba mal. ¿Qué pasa?, preguntó, mirándonos a ambos. Janice me ganó. Ella se acercó a él con esa expresión de víctima que ahora reconocía perfectamente. Tu mamá está enojada por un video que publiqué, pero cariño, solo fue una broma. Todos en TikTok saben que es solo contenido divertido. No está destinado a tomarse en serio. Steven me miró y en sus ojos vi algo que dolía más que 1000 videos. Duda. Él estaba dudando de mí. Mamá, ¿de qué video está hablando? Saqué mi teléfono. Mis manos temblaban ligeramente, pero lo mantuve firme. Abrí TikTok y fui al perfil de Janice. El video seguía ahí. Ahora tenía 92,000 me gusta. Say lo moster. Steven Vio to do. Vi sus ojos moverse siguiendo las imágenes, leyendo los comentarios, su expresión cambiando de curiosidad a incomodidad. Pero luego habló y sus palabras fueron peores que cualquier insulto. Mamá, creo que estás exagerando. Sentí como si alguien me hubiera echado un cubo de agua helada. ¿Sobreactuando? Repetí mi voz, apenas un susurro. Es solo que Steven se rascó la nuca. Incómodo. Es solo un video. Janice tiene muchos seguidores. Ella hace ese tipo de contenido. No es personal. No es personal. Mi voz se elevó sin que yo lo controlara. Me grabó sin mi permiso. Me humilló frente a miles de personas. Ella dijo, es mi deber servirte. Y eso no es personal. Janice cruzó los brazos. Ya no estaba fingiendo estar arrepentida. Mamá, tú misma me dijiste hace 2 semanas que te encanta cuidar de los niños, que es la mejor parte de tu vida. Solo estaba repitiendo tus palabras. Eso era cierto. Yo había dicho eso, pero no de la manera en que ella lo presentó. No con ese tono burlón. No para justificar el uso que me diste. Además, Janice continuó más segura ahora porque vio que Steven no me defendía. Todos vivimos juntos. Es normal que todos contribuyan. Pagamos las facturas, la comida. Ayudas con la casa. Todos contribuimos. Algo en mi pecho se apretó tanto que pensé que me desmayaría. ¿Pagas por los servicios públicos?, pregunté lentamente. ¿La comida? Bueno, sí, dijo Steven como si fuera obvio. La factura de la electricidad, el gas, el agua, los víveres, todo sale de mi salario.
Me senté en la silla porque mis piernas ya no me sostenían. Steven, le dije, mirándolo directamente a los ojos. ¿Sabes de quién es el nombre en la escritura de esta casa? Frunció el ceño. ¿Qué tiene eso que ver con algo? Respóndeme. Bueno, no sé. Supongo que el de papá o el de ustedes dos. Janice también me miraba curiosamente ahora. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No por tristeza, sino por pura indignación. Esta casa está a mi nombre. Solo mi nombre. Lo compré en 1988 con mi dinero. Cada dólar que pagué para el pago inicial. Cada pago mensual de la hipoteca durante 15 años salió de mis manos. Tu padre nunca lo vio terminado porque murió antes de que pudiera comprarlo. El silencio era absoluto. Construí el baño con mis propias manos. Puse estos azulejos. Planté ese jardín donde juegan tus hijos. Y nunca, jamás, te he cobrado un solo dólar de alquiler. Steven abrió la boca, pero yo continué, los servicios públicos de los que tanto te enorgulleces de pagar son para mi casa. La comida que compras se cocina en mi estufa, se guarda en mi refrigerador, se sirve en mi mesa. Duermes en mi dormitorio. Te duchas en mi baño. Respiras en mi sala de estar. Vi cómo la mandíbula de Janice se tensaba. Y nunca en los 5 años que has vivido aquí he pedido nada más que respeto. Mamá, cálmate, dijo Steven. Y esa frase fue la gota que colmó el vaso. Cálmate. Después de que tu esposa me humillara frente a miles de personas, después de que me llamaran parásita, una anciana inútil, una carga, después de que ustedes dos se rieran de mí, Steven se puso pálido. ¿Nos escuchaste? Te escuché ayer por la tarde riéndote del video. Digest. Oh, Janice, tienes razón. Además, mi mamá es mayor. ¿Qué más puede hacer? Mi hijo miró hacia abajo. No podía encontrarme la mirada, pero Janice sí. Y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No había remordimiento. Había molestia. Bueno, si te molesta tanto, dijo, escupiendo las palabras como dagas. Puedo borrar el video. Feliz. No se trata del video, Janice. Se trata de respeto. Se trata de que esta es mi casa y merezco ser tratada con dignidad en ella. Nadie te faltó al respeto. Ella levantó la voz. Ahora, eres tú quien está haciendo un gran drama por algo que todos hacen en las redes sociales. Deberías estar agradeciéndome por incluirte en mi contenido. Otros influencers cobran a la gente por aparecer en sus videos. No podía creer lo que estaba escuchando. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, que me defendiera, que pusiera a su esposa en su lugar. Pero Steven solo dijo con voz cansada. Mamá, creo que ambas están exagerando. Janice, borra el video. Mamá, perdónala. Está bien, no quiero peleas en esta casa. Y en ese momento, lo entendí todo. Mi hijo no iba a defenderme. Había elegido una falsa paz en lugar de la justicia. Él había elegido no incomodar a su esposa en lugar de proteger a su madre. Me levanta la mesa. Los chilaquiles estaban fríos. Nadie las había tocado. Tienes razón, dije con una calma que no sentía. Tampoco quiero pelear. Que tengas un buen día. Subí a mi habitación. Cerré la puerta con llave. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Pero no de tristeza, de rabia. Porque acababa de descubrir que en mi propia casa, la que construí con mis manos, la que pagué con mi sangre y sudor, valía menos que el confort de una nuera manipuladora y la cobardía de un hijo ciego. Pero si he aprendido algo en esta vida, es que las lágrimas se secan y la rabia. La rabia se transforma en acción. Miss Sikla Cara. Abrí el cajón de mi mesita de noche. Saqué un viejo cuaderno donde guardaba números importantes. Y empecé a hacer llamadas porque Janice y Steven acababan de cometer un terrible error. Pensaban que porque era vieja, era débil. Estaban a punto de aprender que las mujeres de mi generación no sobrevivieron siendo débiles. Sobrevivimos siendo más inteligentes que nuestros enemigos. ¿A quién llamará Marta? ¿Qué descubrirá que cambiará todo? La verdad está a punto de explotar. Pasaron 3 días. 3 días en los que actué como si nada hubiera pasado. Hice el desayuno. Recogí los juguetes. Sonreí cuando los niños me abrazaron. Saludé educadamente cuando Janice pasó junto a mí como si fuera parte del mobiliario. Pero por dentro, todo había cambiado. Ahora observaba. Escuché. Tomé notas mentales de cada detalle que solía dejar pasar. El lunes por la noche, Janice salió con sus amigos.
Ella volvió a las 11 oliendo a cigarrillos y un perfume caro que no reconocía. Steven estaba dormido. No le preguntó nada cuando ella entró el martes mientras yo estaba limpiando su habitación porque sí, todavía lo estaba haciendo. Aunque cada fibra de mi ser gritaba para que me detuviera. Encontré un recibo de un restaurante italiano. 40 por una comida para dos. Fechado el miércoles pasado, el día en que Janice me dijo que estaba haciendo diligencias en el banco. No dije nada. Solo doblé el recibo y lo guardé en el bolsillo de mi delantal. El miércoles fue cuando todo cambió. Era casi medianoche. No podía dormir. Últimamente había estado durmiendo peor que nunca, dando vueltas en la cama, pensando en todo lo que había pasado. Bajé a la cocina por un vaso de agua con lima. Ese remedio que siempre calma mis nervios. La casa estaba oscura y tranquila. Todo lo que podía escuchar era el zumbido del refrigerador y el ladrido lejano de un perro en la calle. Vertí mi agua. Exprimí medio limón en él. Estaba a punto de subir cuando escuché la voz de Janice. Venía del patio trasero. Ella estaba al teléfono. Me quedé paralizado junto a la puerta de la cocina en las sombras con el vaso en la mano. No, mamá, aún no. Janice decía en voz baja pero clara. Te lo digo, esto toma tiempo. Silencio. Escuché a alguien al otro lado. Lo sé. Pero no puedo simplemente presionarla. La anciana es más terco de lo que pensábamos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Mira, lo explicaré de nuevo, continuó Janice impacientemente. En cuanto ella muera, esta casa pasará automáticamente a Steven. Es su único hijo, y lo que es de Steven es mío. Así es como funciona la herencia. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. El abogado me dijo que, dado que hemos estado viviendo aquí durante 5 años, tenemos derechos de residencia. Podemos afirmar que hemos contribuido al mantenimiento de la propiedad. Además, ella es mayor. ¿Cuánto tiempo le queda? 10 años y 5. Hablaba de mi muerte como si hablara del clima. No, Steven no sabe nada, dijo Janice, soltando una risa seca. Y no puede saberlo. ¿Sabes cómo es? Todo sentimental con su mamá. Si le digo que la casa va a ser nuestra, empezará a llorar y a decir que su mamá merece respeto y todas esas tonterías. Tuve que cubrirme la boca para no gritar. Por supuesto, respeto a su mamá, pero hay que ser prácticos. Esta casa fácilmente vale 300,000 pesos. ¿Sabes cuánto podríamos hacer con ese dinero? Véndelo. Compra algo más grande en un mejor vecindario. Inviert el resto. $300,000. Mi casa, mi vida, mi sacrificio, reducido a un número dentro de la cabeza de esta mujer. Mira, ya hablé con el abogado la semana pasada. Él explicó todo. Dado que la escritura está solo a su nombre y no hay testamento registrado, pasa directamente al heredero legal, que es Steven. Punto. Ni siquiera tiene que hacer nada. Es automático. Escuché el clic de un encendedor. Janice estaba fumando. Algo que siempre negaba cuando Steven le preguntaba si todavía tenía ese hábito. El único problema sería si ella hiciera un testamento y dejara la casa a otra persona. Pero es que no tiene a nadie más. Y dudo que a su edad esté pensando en esas cosas. Las mujeres mayores de su generación no van a notarios ni presentan papeleo. Viven en el pasado. Sentí la rabia subir en mi pecho como lava caliente. Además, incluso si ella hizo un testamento, ya lo verifiqué. Los herederos legales aún pueden reclamar su parte. Steven siempre tendrá derecho a algo. Así que, de cualquier manera, ganamos. Otro silencio. La escuché dar una larga calada al cigarrillo. El video. Oh, mamá. Eso fue algo más. Eso fue para mi audiencia por el compromiso. ¿Sabes cómo funciona? Cuanta más controversia, más vistas. Y sí, la anciana se enojó, pero se le pasará. ¿Qué va a hacer? ¿Echará a patadas? No tiene agallas. Viste cómo se puso toda dramática, pero al final del día, siguió cocinando y limpiando como siempre. Fue entonces cuando algo dentro de mí dejó de doler y comenzó a arder. No te preocupes, dijo Janice con una confianza que me enfermó. Todo está bajo control. Me encargaré de mantenerla feliz y útil. Mientras siga creyendo que somos una familia feliz, no hará ningún movimiento raro. Y cuando llegue el momento, bueno, estará hecho. La casa es nuestra. Colgo. Escuché sus pasos acercándose a la casa. Me moví rápidamente.
Subí las escaleras lo más silenciosamente que pude, con el corazón latiendo contra mis costillas tan fuerte que pensé que iba a estallar. Entré en mi habitación. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella, con las piernas temblando. El vaso de agua seguía en mi mano. Lo dejé en la mesita de noche con tanto cuidado que no hizo ningún ruido. Y entonces me di cuenta de algo. Mi teléfono móvil. Lo había dejado en el bolsillo de mi bata. Y sin pensarlo, por puro instinto, o tal vez porque Dios me guiaba, había presionado grabar cuando escuché la primera frase de Janice. Con manos temblorosas, saqué el teléfono. El audio había grabado todo, cada palabra, cada plan, cada mentira. 8 minutos y 43 segundos de pura evidencia. Me senté en la cama. Escuché todo el archivo de audio para asegurarme de que se grabara con claridad. La voz de Janice era clara. Sus palabras eran inconfundibles. Cuando terminó, miré la pantalla del teléfono. Y por primera vez en días, sonreí. No una sonrisa amarga, no una sonrisa triste. La sonrisa de una mujer que acaba de encontrar la mano ganadora en un juego que pensaba haber perdido. Porque Janice tenía razón en una cosa. Las mujeres de mi generación no vamos a los abogados, excepto cuando lo hacemos. Miré el reloj. La 1 de la mañana. Demasiado tarde para llamar, pero no demasiado tarde para planear. Abrí mi libreta de números importantes. Pasé las páginas hasta encontrar lo que buscaba. Susan Ramsay, mi mejor amiga durante 30 años, una exnotaria, retirada desde hace 5 años, pero con más conocimientos legales en su pequeño dedo que cualquier joven abogado. Y debajo de eso, otro número, Leo Miller, mi sobrino. El hijo de mi hermano George, que murió hace 10 años, un abogado especializado en derecho de familia y herencias, un buen hombre que me visitaba cada mes y siempre me decía, tía Marta, lo que necesites, solo llámame. Nunca había necesitado nada hasta ahora. Puse el teléfono debajo de mi almohada como si fuera un tesoro porque lo era. Era mi munición. Me acosté pero no dormí. No pude. Mi mente estaba acelerada, formando planes, calculando movimientos, pensando 3 pasos adelante. Janice pensaba que era inteligente. Janice pensaba que era una anciana ingenua que se dejaría usar hasta el día en que muriera. Janice no sabía con quién se había metido porque yo había sobrevivido a la muerte de mi esposo. Había criado a un hijo sola. Había construido una casa con mis propias manos. Había trabajado 20 horas al día durante años, y ella pensaba que iba a vencerme con mentiras baratas y planes mediocres. Pobre chica. No tenía idea de qué tipo de tormenta acababa de desatar. A la mañana siguiente, bajé a desayunar como de costumbre. Hice huevos y frijoles, serví café, dije buenos días con una sonrisa. Janice me miró con esa expresión superior que ahora reconocía perfectamente. Buenos días, mamá, dijo con falsa dulzura. Buenos días, querida, respondí. Y mientras le servía su plato y veía a Steven leer el periódico sin prestarme atención, mientras escuchaba a mis nietos pelear por el control remoto de la televisión, pensé solo en una cosa. Disfruta estos próximos días porque tu mundo está a punto de colapsar. Y esta vez, ningún video de TikTok te va a salvar. ¿Qué hará Marta con esa grabación? ¿Puede confiar en su sobrino? La contraofensiva está a punto de comenzar. No me subestimes por mi cabello canoso. El jueves a las 10 de la mañana, mientras Janice estaba en el gimnasio y Steven en el trabajo, salí de casa con mi bolso más discreto y mi celular guardado en mi bolsillo. Les dije a los niños que iba al mercado. Chloe apenas levantó la vista de su tablet. Sam estaba viendo dibujos animados. Tomé un taxi, un gasto que normalmente evito, pero esto era urgente, y di la dirección de la notaría donde Susan trabajaba antes de jubilarse. Ahora vivía en un pequeño apartamento cerca del centro en un edificio de los años 70 con paredes mostaza y plantas en cada balcón. Toque el timbre. Escuché pasos apresurados. ¿Quién es? Preguntó la voz de Susan por el intercomunicador. Soy yo, Susan. Martha. Un breve silencio, luego el zumbido de la puerta abriéndose. Subí al 3er piso. El ascensor nunca funciona. Susan me esperaba en la puerta de su apartamento, con el cabello blanco recogido en un moño y sus gafas colgando de una cadena sobre su suéter de punto color vino. Marta, dijo, mirándome con esos ojos agudos que no se pierden nada. Por la expresión de tu cara, no es una visita social. Entree. El apartamento olía a café fresco y a las velas de canela que a Susan siempre le han encantado.
Nos sentamos en su pequeño pero acogedor salón lleno de libros y fotos familiares. Dime, dijo, yendo directo al grano mientras me servía una taza de café en una delicada taza de porcelana. Y le conté todo, el video, la humillación, la conversación. Escuché el plan de Janice para robarme la casa. Cuando terminé, saqué mi teléfono y le puse el audio. Susan escuchó sin interrumpir. Su expresión pasó de neutral a molesta, luego a furiosa. Cuando terminó el audio, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Esa bruja, dijo con voz plana. Susan nunca maldice. El hecho de que lo hiciera ahora me decía lo grave que era esto. ¿Steven sabe algo de esto? Nada. Según Janice, está completamente en la oscuridad. Típico. Susan tomó un largo sorbo de su café. Los hijos siempre son los últimos en ver lo que realmente son sus esposas. Entonces, ¿qué quieres hacer, Marta? Quiero proteger mi casa. Quiero que aprendan una lección. Y quiero que Steven abra los ojos. Susan asintió lentamente, pensando, primero lo primero. Tu casa está a tu nombre, ¿verdad? Sí, solo a mi nombre. Nunca lo puse a nombre de Steven porque no sé, algo siempre me detuvo. Ese algo se llama instinto y te salvó. Susan se volvió a poner las gafas. En segundo lugar, ¿tienes un testamento? Negu con la cabeza. Entonces Janice tiene razón en una cosa. Si mueres sin testamento, la casa pasa automáticamente a Steven como el heredero legal. Pero eso tiene solución. Necesitas hacer un testamento ahora, y necesitas hablar con mi sobrino, Leo. Estaba pensando lo mismo. Tengo su número. Llámalo ahora mismo. También le enviaré un mensaje. Ese chico es bueno y es discreto. Marqué el número mientras Susan enviaba un mensaje por WhatsApp. Leo contestó al tercer timbre. Tía Marta, ¿está todo bien? Su voz era cálida, preocupada. Leo tenía 38 años. Era hijo único. Y después de que su padre, mi hermano George, muriera de un infarto. Le ayudé con sus gastos universitarios. Nunca me devolvió el dinero, pero siempre me decía que me debía todo. Leo, necesito verte. Es urgente y es legal. Hubo una pausa. ¿Dónde estás con tu tía Susan? Salgo de una audiencia en 20 minutos. Estaré allí en 40. No te muevas. Call go. Susan sonrió. Ese chico es uno de los buenos, al igual que su padre. Pasamos los siguientes 30 minutos tomando café y planeando. Susan, con su aguda mente legal, incluso en su jubilación, explicó mis opciones. Puedes hacer un testamento formal dejando la casa a quien quieras. A Steven, a una fundación, a una iglesia, a mí si quieres. Es tu propiedad. No quiero desheredar a mi hijo. Él también es víctima de ella. Lo sé, pero puedes poner condiciones. Puedes crear un fideicomiso. Puedes dividir la propiedad. Hay muchas opciones legales que protegen tus intereses y le enseñan una lección a esa víbora sin dejar a tu hijo en la calle. ¿Y el video? ¿Puedo hacer algo al respecto? Susan se estremeció. Legalmente, es complicado. No firmaste ningún consentimiento para aparecer en el video, pero dado que fue filmado en tu propia casa y ella vive allí, es un área gris. Podrías exigir que lo quiten por el uso no autorizado de tu imagen, pero sería un proceso largo. No quiero procesos largos. Quiero justicia rápida. Entonces vamos por lo que realmente duele, los activos. Le quitas lo que realmente quiere y la destruyes sin siquiera pisar una sala de tribunal. Sonreí. Por eso Susan había sido la mejor notaria de la zona. El timbre sonó. Leo había llegado. Los Six Traves del Marilla. Alto, de complexión fuerte, con barba recortada y un traje gris oscuro. Llevaba un maletín de cuero. Susan abrió la puerta. Tía Susan, dijo Leo, besándole la mejilla. Luego se volvió hacia mí. Tía Marta. Me abrazó. Un abrazo de verdad, de esos que te recuerdan que no estás solo en el mundo. Los tres nos sentamos alrededor de la mesa de café. Leo sacó un cuaderno y un bolígrafo. Dime todo. Y lo hice. Por segunda vez esa mañana, conté toda la historia. Lupus el audio. Leo escuchó, su expresión volviéndose más seria con cada minuto. Cuando terminó el audio, cerró su cuaderno y se recostó en el sofá. Tía Marta, esa mujer no es solo manipuladora. Es peligrosa. Y lo que está diciendo es técnicamente correcto desde el punto de vista legal, pero éticamente es una basura. ¿Puedo hacer algo?
Puedes hacer mucho y vamos a Leo abrió su maletín y sacó varios documentos. Primera opción, un testamento público formal. Estableces quién hereda qué bajo qué condiciones. Es inatacable si se hace bien. ¿Puedo poner condiciones? Por supuesto. Puedes decir que Steven hereda la casa solo si se divorcia de ella. Puedes decir que la casa debe venderse y el dinero dividirse entre tus nietos. Puedes crear un fideicomiso donde tú mantengas el control hasta tu muerte y luego pase a quien tú designes. Las opciones son muchas. No quiero castigar a Steven. Quiero protegerme de ella. Leo asintió. Entonces sugiero esto. Creas un fideicomiso. Eres el otorgante y el beneficiario vitalicio. Eso significa que la casa sigue siendo tuya y solo tuya mientras vivas. Nadie puede reclamarlo, venderlo, o hacer nada con él. Cuando fallezcas, designas herederos con las condiciones que desees. Y Janice no podía tocarlo. Ni con un palo de 10 pies. Un fideicomiso es a prueba de balas. Incluso si Steven lo heredara más tarde, sería su propiedad separada, no propiedad conyugal. Ella no tendría derecho sobre ello. Sentí como si me quitaran un peso de encima. ¿Cuánto tiempo lleva hacer eso? Si empezamos hoy, estará listo en una semana. Necesito que me traigas la escritura de la casa, tu identificación oficial, y que vengas conmigo al notario el próximo martes. Prepararé todo. Hay algo más, dije, tomando una respiración profunda. Quiero que se vayan de mi casa. Leo y Susan intercambiaron miradas. «¿Desalójales?», preguntó Leo. No sé si esa es la palabra correcta, pero no quiero seguir viviendo con alguien que está esperando a que me muera para quedarse con lo que es mío. Legalmente, puedes. Es tu casa. No tienen un contrato de alquiler. Viven allí por tu buena voluntad, y puedes retirar esa buena voluntad cuando quieras. Es así de simple. Es así de simple. Pero tía Marta. Leo me miró con preocupación. Steven es tu hijo. Esto va a romper la familia. ¿Estás seguro? Estuve en silencio durante un largo momento. Pensé en los chilaquiles fríos, las risas burlonas, el video viral, el plan para robarme la casa, la ceguera de mi hijo. La familia ya está rota, Leo. Solo voy a hacer visible lo que destruyeron en secreto. Susan me apretó la mano. Entonces lo haremos bien, dijo Leo. Y lo vamos a hacer legalmente. Te ayudaré en cada paso del camino. Salí de allí 2 horas después con un plan claro. El martes, iríamos al notario para crear el fideicomiso. El miércoles, Lie me ayudaría a hacer un inventario legal de todo lo que era mío en la casa. Y el jueves, ejecutaríamos el plan maestro. Fui a casa, en taxi. Eran las 3 de la tarde. Janice estaba en la sala pintándose las uñas, viendo una serie en la televisión. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. ¿Compraste verduras? Ella preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Lo olvidé. Mentí. Iré mañana. Oh, mamá, eres tan olvidadiza. Bueno, supongo que tendremos que pedir pizza entonces. La miré tan cómoda en mi sofá, usando mi electricidad, respirando mi aire, planeando robarme la vida. Y sonreí. Sí, cariño. Pide pizza. Subí a mi habitación. Guardé los documentos que Leo me había dado y marqué un número más en mi teléfono. Hola, prima Mariah. Soy Martha. Necesito un favor y tiene que ver con las redes sociales. Meraye, mi prima segunda, tenía 50 años y más de 200,000 seguidores en TikTok. Era famosa por sus videos de cocina tradicional, pero también sabía cómo funcionaba el algoritmo, cómo hacer que algo se volviera viral, cómo contar una historia que llegara directo al corazón. Cuéntame todo, dijo con esa energía que siempre tenía. Y se lo conté. Cuando termine, Mariah soltó un largo silbido. Cus, esa chica eligió a la mujer equivocada para meterse. Cuando estés lista para tu venganza, avísame. Me aseguraré de que la mitad del país se entere. Colgué. Todo estaba en su lugar. Las piezas de ajedrez estaban colocadas. El plan estaba trazado. Ahora solo tenía que esperar el momento exacto para mover la reina y destruir al rey enemigo. ¿Qué sorpresa le espera a Janice? ¿Cómo reaccionará cuando descubra que la anciana no es tan indefensa? El golpe está a punto de caer. El fin de semana llegó con noticias inesperadas. Janice entró en la cocina el viernes por la noche, con su teléfono en la mano y esa sonrisa de niña mimada que ponía cuando quería algo. Mamá, dijo con una voz azucarada, ¿adivina qué?
Ganamos un viaje de fin de semana al Palms Resort, en una rifa en mi trabajo, todo incluido. Hotel, comida, spa. Salimos mañana por la mañana y volvemos el lunes por la noche. Mi corazón dio un salto, pero mantuve mi rostro neutral. ¡Qué bonito, querido! Te lo mereces. Has trabajado duro. Steven apareció detrás de ella cargando una maleta. Mamá, ¿estás segura de que estarás bien? Son 3 días, hijo. Tengo 68, no 88. Sé cómo cuidar de mí mismo. Solo son los niños, empezó a decir. Los niños se quedan conmigo. ¿O pensabas llevarlos al spa? Dije, levantando una ceja. Janice y Steven intercambiaron miradas incómodas. Bueno, pensamos, Janice se mordió el labio, que podrían venir con nosotros. Hay una piscina para niños. O pueden quedarse con su abuela y divertirse aquí. Haremos galletas, veremos películas, iremos al parque. Miré a Chloe y Sam, que acababan de entrar corriendo. ¿Qué prefieren, niños? ¿Un aburrido spa con tus padres o un divertido fin de semana con la abuela? ¿Con la abuela? Ambos gritaron al mismo tiempo. Resuelto. Vi la molestia en los ojos de Janice, pero no dijo nada. Steven parecía aliviado de no tener que lidiar con los niños en su fin de semana romántico. Se fueron a las 7 de la mañana del sábado. Los despedí en la puerta con abrazos y besos. Janice me dio un abrazo flojo, de esos que no significan nada. Cuídate, mamá, y cuida bien a los niños. Como siempre, respondí con mi mejor sonrisa de abuela obediente. Steven me besó en la frente. Gracias, mamá. Eres la mejor. Los vi subirse al coche. Los vi conducir por la calle. Los vi girar la esquina y desaparecer. Cerré la puerta. Respire hondo. Y saqué mi teléfono móvil. Leo, se han ido. Perfecto. Estaré allí en 30 minutos con el camión. Subí a despertar a los niños. Les di un desayuno rápido de cereal con leche y plátanos. Abuela, ¿vamos al parque? Sam preguntó con la boca llena. Más tarde, cariño. Primero, la abuela tiene que hacer algunas cosas. Mientras tanto, ¿quieres ver películas en mi tableta? Sus ojos se iluminaron. Normalmente no los dejo ver televisión por la mañana, así que esto fue un regalo. Los acomodé en la sala con mantas y mi tableta cargada con sus dibujos animados favoritos. Les di galletas y jugo. Estarían ocupados al menos durante 2 horas. A las 8:30, llegó Leo. No estaba solo. Tenía una pequeña camioneta de mudanza y 2 hombres fuertes con overoles azules. Tía Marta. Leo me saludó al bajarse de su camioneta. Este es Robert y Gus. Son de confianza. Trabajan con un amigo mío, discretos y rápidos. Los hombres me saludaron respetuosamente, quitándose las gorras. Buenos días, señora. ¿Dónde empezamos? Abrí la puerta principal. El dormitorio principal de arriba. Todo lo que hay allí es suyo. Ropa, muebles, trajeron sus cosas personales. Todo se va. Leo sacó un cuaderno. Hagámoslo bien. Voy a enumerar cada artículo que saquemos. Fotos también. Por si acaso nos acusan de robo, tenemos pruebas de que solo tomamos lo que era suyo. Durante las siguientes 3 horas, esos 2 hombres trabajaron como hormigas organizadas. Sacaron el armario moderno que Janice había comprado hace 2 años. La cama king size que trajeron cuando se casaron porque la de la casa era demasiado vieja. El tocador con el espejo LED, las estanterías flotantes, el televisor de 50 pulgadas que Steven había montado en la pared, cada caja de zapatos de Janice, cada traje de Steven, cada vestido, cada corbata, cada perfume, cada crema facial, cada producto de belleza, todo. Leo tomó fotos de cada artículo antes de que bajara. Yao. Marqué cosas en una lista. La estantería, dije, señalando el mueble de madera oscura junto a la ventana. ¿Estás seguro de que es bonito? Leo dijo que lo compraron el año pasado. Tenía uno viejo de pino que está en el cobertizo de atrás desde que pusieron este. Se va. Los hombres lo desarmaron y lo llevaron abajo pieza por pieza. Cuando terminaron con el dormitorio principal, parecía una habitación de hotel vacía. Todo lo que quedaba eran las paredes pintadas de azul claro, el color que elegí hace 15 años, y el piso de madera que había pagado yo misma. Ahora el baño, dije, sacamos todo. Los caros productos de 50 pesos de Janice, el cepillo de dientes eléctrico de Steven,
Las toallas nuevas que compraron el año pasado, el cesto de ropa que trajeron, incluso la alfombrilla de baño. Dejé solo las toallas viejas que eran mías y una pastilla de jabón básica. ¿La sala de estar?, preguntó Robert, secándose el sudor de la frente. Miré a mi alrededor, el sofá seccional gris que ocupaba la mitad del espacio. Lo compraron hace 2 años cuando mi sofá azul marino no coincidía con su estilo. Sacar el televisor. Eso también es suyo. El que tenía era más pequeño, y lo pusieron en su habitación. Sacaron el sofá, la mesa de café de vidrio, el televisor de 60 pulgadas, el sistema de sonido, incluso las plantas decorativas y las macetas modernas que Janice había puesto para animar el espacio. Saqué mi viejo sofá azul marino del cobertizo. Estaba un poco desgastado, pero limpio y cómodo. Lo volvimos a poner en su lugar antiguo. Mi televisor de 32 pulgadas volvió a la sala de estar. Mi mesa de café de madera tallada que había sido de mi madre recuperó su lugar. La casa empezaba a parecerse a mi casa otra vez. ¿La cocina?, preguntó Gus. Toma la cafetera italiana que trajo Janice, el juego de sartenes antiadherentes que compraron, la nueva licuadora, el microondas que instalaron. Todo lo que no estaba aquí antes de que llegaran. Incluso abrimos la despensa. El juego de platos blancos minimalistas es suyo, dije, señalando los platos cuadrados que odiaba. Llévate todo el juego. Tengo mis platos de flores guardados. Leo me miró con algo parecido a la admiración. Tía Martha, eres implacable. Estoy siendo justa. Mantengo lo que es mío. Ellos toman lo que les pertenece. ¿Cuál es el problema? Él sonrió. A las 12 del mediodía, el camión estaba lleno. ¿A dónde lo llevamos?, Robert preguntó. A Pine Storey en la calle Main, dijo Leo, entregándole un papel con la dirección. Ya está alquilado y pagado por 1 mes. Aquí está la llave. Lo di la lave. Lo había conseguido el jueves. Una pequeña unidad de almacenamiento, suficiente para todas sus cosas. Los hombres se fueron con el camión. Leo se quedó conmigo. Ahora viene la parte interesante, dijo, sacando una pequeña caja de herramientas de su camión. Cambié la cerradura de la puerta principal. La vieja cerradura plateada, que había estado allí durante 15 años, fue reemplazada por una nueva de acero color oro. Aquí, me dio 3 llaves nuevas. Una para ti, una de repuesto y una por si acaso. ¿Es esto legal?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Completamente. Es tu casa. Puedes cambiar las cerraduras cuando quieras. No tienen derechos de inquilinos porque no pagan renta. Legalmente, son huéspedes que viven aquí por tu buena voluntad. Metí las llaves en mi bolsillo. La casa se veía diferente. Más vacía, pero más mía, como si hubiera recuperado su alma. Limpié todo. Barry, trapi, disimpolv. Coloqué mis muebles antiguos en sus lugares originales. Saqué las fotografías que tenía guardadas de Robert y Steven de niños, de mis padres, y las volví a poner en las paredes. Puse mis manteles bordados a mano en la mesa del comedor, los que mi madre me dio cuando me casé. Regué las plantas del jardín. Y cuando terminé, me senté en mi sofá azul en mi sala de estar en mi casa, y bebí una taza de café de mi taza favorita, la que tiene pequeñas flores que Janice había desterrado al fondo del armario por ser anticuada. Los niños seguían viendo dibujos animados, ajenos a todo. Leo se sentó a mi lado. ¿Te sientes bien con esto?, pensé en la pregunta. Busqué culpa, remordimiento, duda. No encontré nada, solo paz. Me siento libre, dije finalmente. Asintió. Vuelven el lunes. ¿Estás listo para eso? Más que listo. Va a ser feo, tía Marta. Lo sé, pero la parte fea ya pasó. Cuando me convirtieron en un meme, cuando planearon robarme, cuando mi hijo se rió de mí, eso fue feo. Esto es justicia. Leo se levantó. Estaré aquí el lunes. A la hora que me digas, no estarás solo. Gracias, sobrino. Después de que se fue, preparé el almuerzo favorito de mi nieto. Nuggets de pollo caseros, papas fritas y gelatina colorida. Comimos en el jardín, sentados en el banco de cemento bajo el limonero. Abuela, ¿por qué sacaron tantas cosas de la casa?, preguntó de repente Chloe, mi nieta de 9 años más observadora de lo que cualquiera se daba cuenta. Solo estaba reorganizando, cariño. A veces tienes que sacar lo que no pertenece para hacer espacio para cosas mejores. Se van a enojar mamá y papá. Me miró a los ojos,
Esos ojos marrón claro que heredó de Steven. Tal vez. Pero a veces los adultos tienen que hacer cosas difíciles para que todos puedan aprender. ¿Entiendes? Ella asintió, aunque probablemente no entendía completamente. El resto del fin de semana fue extrañamente tranquilo. Jugamos, vimos películas, hicimos galletas con chispas de chocolate. Les leía cuentos antes de dormir en mi cama. Los tres nos apretujamos, pero felices. El domingo por la noche, después de acostar a los niños, me senté en la sala oscura. Mañana regresarían. Mañana verían lo que había hecho. Mañana todo cambiaría. Saqué mi teléfono y le escribí un mensaje a Leo. Estar aquí a las 5 de la tarde. Deberían haber llegado para entonces. Su respuesta fue inmediata. Estaré allí, tía Marta. Con todo el respaldo legal que necesites. Guardé el teléfono. Miré alrededor de mi casa. Mi verdadera casa. La que construí. La que defendí. El que nadie me iba a quitar. Y esperé porque la tormenta estaba a punto de estallar. Y esta vez yo fui el rayo. ¿Cómo reaccionarán Janice y Steven cuando vean la casa vacía? ¿Qué pasará cuando sus llaves no funcionen? El momento de la verdad ha llegado. El lunes a las 4:30 de la tarde. Escuché el coche aparcar frente a la casa. Estaba sentada en mi sofá azul con las manos cruzadas en mi regazo, la espalda recta. Había hecho café, una olla llena, porque esto iba a ser largo. Los niños estaban en el patio trasero jugando con sus coches de juguete. Les había dicho que no salieran hasta que los llamara. Escuché las puertas del coche cerrarse. Voces, risas. Estaban felices por su fin de semana. Pasos acercándose a la puerta. El sonido de una llave deslizándose en la cerradura. Girando. No abrir. Silencio otra vez. La clave, el intento, la resistencia. ¿Qué demonios? No se abre. La voz de Steven confundida. Intenta de nuevo, dijo Janice con tono impaciente. Más intentos, más sonidos metálicos frustrados. ¿Está atascado? Steven sonaba preocupado ahora. Me levant del sofá. Alice mi vestido. Me había puesto mi favorita, la beige con flores bordadas, la que uso para ocasiones importantes. Caminé hacia la puerta. Desde adentro, podía oírlos luchar con la cerradura. Lo abrí. Steven estaba allí con la llave en la mano, sudando. Janice estaba detrás de él, con una expresión de molestia en el rostro, sosteniendo su costosa bolsa de playa. Mamá, menos mal que estás aquí. La cerradura está atascada. No podemos. Steven empezó a decir, no está atascado. Lo interrumpí, con la voz tranquila. Lo cambié. Silencio absoluto. Ambos me miraron como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué quieres decir con que lo cambiaste? Janice preguntó con una risa nerviosa. ¿Por qué harías eso? Porque es mi casa y decidí cambiar las cerraduras. Mamá, ¿qué está pasando? Steven dejó caer su maleta. Su rostro mostraba una confusión genuina. Entra, dije, apartándome. Pero por favor deja tus bolsas afuera. ¿Qué? No, hace calor. Janice intentó pasar con su equipaje. Dije, déjalos afuera, repetí con más firmeza. Algo en mi tono los detuvo. Dejaron sus maletas en el porche y entraron, y entonces lo vieron. Janice fue la primera en darse cuenta. Sus ojos recorrieron la sala de estar como si fuera un lugar que nunca hubiera visto. ¿Dónde está mi sala de estar?, preguntó, con la voz aguda. ¿Dónde está el sofá, la tele? ¿Qué hiciste? Steven miraba a su alrededor con la boca abierta. Mamá, ¿dónde está todo? En una unidad de almacenamiento, respondí con calma, volviendo a sentarme en mi sofá. En la calle principal. Tus cosas están allí esperándote. Nuestras cosas, la voz de Janice subió 3 octavas. ¿Qué hiciste con nuestras cosas? Los moví a un lugar seguro. Todo lo que trajiste a esta casa está empaquetado y guardado. Nada se ha perdido. Todo está inventariado. Janice corrió hacia las escaleras. La escuché subir las escaleras de 2 en 2. La escuché gritar desde arriba. Steven, ven aquí. Mi hijo me miró con una mezcla de sorpresa y traición. Luego subió corriendo las escaleras tras ella. Me quedé abajo. Bebí mi café. Esperé. Los gritos no tardaron mucho. Todo. Ella se llevó todo. La voz de Janice era pura histeria. Mi ropa, mis zapatos, mi tocador, la cama. Pasos corriendo,
puertas abriéndose y cerrándose de golpe. El baño, también. Mis cremas, todo. Más pasos. Bajando ahora. Janice primero, con el rostro rojo de furia. Steven detrás de ella, pálido como una hoja. ¿Estás loco? Janice gritó, deteniéndose frente a mí. Esto es robo. Voy a llamar a la policía. Vas a la cárcel. Llámales, dije, sin inmutarme. Tengo la escritura de la casa. Tengo un inventario completo de lo que saqué. Tengo fotos de todo y tengo testigos. No toqué nada que no fuera tuyo. Vivimos aquí. No puedes echarnos así como así. No los estoy echando. Tus cosas están en un lugar seguro. Eres bienvenido a quedarte. Pero dormirás en las habitaciones que yo decida con los muebles que yo proporcione bajo las reglas que yo establezca. Mamá, no entiendo. Steven finalmente habló. Su voz temblaba. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Lo miré. Mi hijo, mi único hijo, y sentí un dolor en el pecho, pero no me eché atrás. Steven, Scientate. Tú también, Janice. Es hora de que hablemos la verdad. No me voy a sentar. Quiero mis cosas de vuelta. Ahora, Janice gritó. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi vestido. Antes de que sigas gritando, hay algo que necesitas escuchar. No estoy interesada, empezó Janice. Presioné reproducir. La voz de Janice llenó la sala de estar. No, mamá, aún no. Te lo digo, esto toma tiempo. Lo sé, pero no puedo presionarla. La anciana es más terco de lo que pensábamos. Vi cómo el color se desvanecía del rostro de Janice. Dejé que siguiera reproduciéndose. Cada palabra, cada plan, cada mentira. Tan pronto como ella muera, esta casa pasará automáticamente a Steven. El abogado me dijo que como hemos estado viviendo aquí durante 5 años, tenemos derechos de residencia. Esta casa fácilmente vale 300,000 pesos. Steven se hundió en el sofá. Su rostro pasó de la confusión al horror. No, Steven ni siquiera sabe nada. Ya sabes cómo es. Todo sentimental con su mamá. Mi hijo me miró. Había lágrimas en sus ojos. El audio continuó hasta la última palabra envenenada. Cuando terminó, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Eso fue Janice tratando de hablar, pero su voz se quebró. Sacado de contexto, una broma. Una mentira. Termin por ella. No, Janice. Eso fue el miércoles pasado a las 11:30 de la noche en mi jardín hablando con tu madre. Planeando cómo quitarme mi casa. Yo no. Ella buscaba palabras, excusas, cualquier cosa. Mentiste. Manipulaste. Y lo peor de todo, le mentiste a mi hijo. Lo usaste como una escalera para conseguir algo que nunca te perteneció. Steven tenía la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban. Steven, puedo explicarlo. Janice se acercó a él. No me toques, gritó, empujándola. Era la primera vez en 5 años que lo escuchaba gritarle. ¿Es cierto? ¿Es verdad todo lo que dijo? Cariño, tienes que entender. Solo quería asegurar nuestro futuro, el futuro del niño. Respóndeme. ¿Es verdad o no? Janice abrió la boca. Lo cerró. Y en ese silencio, Steven encontró su respuesta. Se levantó del sofá. Se tambaleó un poco. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, yo no sabía. Te lo juro por Dios, no sabía nada de esto. Lo sé, dije suavemente. Por eso no tomé tus cosas también. Él soltó un sollozo. Un sonido que me rompió el corazón pero no cambió mi decisión. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó con voz quebrada. Justo en ese momento, alguien llamó a la puerta. Eso debe ser mi abogado, dije, levantándome. Viene justo a tiempo. Abrí la puerta. Leo entró con su maletín, impecablemente vestido con un traje oscuro. Buenas tardes. Soy Leo Miller, abogado de la señora Marta Miller. Son usted Steven Miller y Janice Gutierrez. Ambos asintieron, aún en estado de shock. Perfecto. Estoy aquí para entregar algunos documentos y explicar la situación legal. Leo abrió su maletín y sacó varios papeles. Primero, esta es una copia del fideicomiso que la señora Miller estableció la semana pasada. La casa ahora está bajo un fideicomiso irrevocable donde ella es la otorgante y beneficiaria de por vida. Eso significa que nadie, absolutamente nadie,
puede reclamar ningún derecho sobre esta propiedad mientras ella esté viva. Les entregó copias a cada uno de ellos. En segundo lugar, aquí está el inventario completo de los bienes que fueron retirados de la casa. Como puedes ver, solo se retiraron las pertenencias que trajiste después de mudarte aquí. Nada que perteneciera a la señora Miller fue tocado. En tercer lugar, Leo continuó con su voz, profesional pero firme. Aquí está la dirección y la llave de la unidad de almacenamiento donde están tus pertenencias. Tienes 30 días para recuperarlos. Después de ese tiempo, la señora Miller no se hace responsable de lo que les ocurra. Janice miró los papeles como si estuvieran escritos en jeroglíficos. Y cuarto. Leomi Moreau on test to continuer. La señora Miller tiene derecho a pedirle que desaloje la propiedad en cualquier momento, ya que no hay un contrato de alquiler, y su estancia aquí ha sido por la buena voluntad del propietario. Sin embargo, todos me miraron. No los estoy echando, dije. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Steven, eres mi hijo. Siempre serás mi hijo, pero las cosas van a cambiar. Si quieres quedarte, habrá reglas. Janice, la miré directamente a los ojos. También puedes quedarte, pero con condiciones. O pueden irse ambos. La decisión es tuya. ¿Qué condiciones? Steven preguntó, secándose las lágrimas. Primero, pagarás el alquiler. 800 pesos al mes para quedarte en mi casa, pero mamá. Segundo, ayudarás con las tareas del hogar. Todos, no solo yo. Hay un calendario que haremos juntos. Tercero, respeto. Respeto absoluto hacia mí, hacia esta casa, hacia lo que he construido. No videos, no burlas, no planes secretos, o te vas. Janice abrió la boca para protestar. Y cuarto, continué, sin dejarla hablar. Janice, vas a borrar ese video ahora frente a mí, y vas a publicar una disculpa, una de verdad, o no hay trato. Y si no lo acepto, dijo Janice con el último rastro de orgullo que le quedaba. Entonces tu esposo y tus hijos se quedan y tú te vas. La elección es tuya. El silencio que siguió fue eterno. Stephen Moreau a Janice. Janice Moreau a Stephen. Ambos miraron los documentos legales en sus manos, y Janice, por primera vez desde que la conocí, se desmoronó. Lo siento, susurró, apenas audible. Lo siento. No sé si lo decía en serio o si simplemente no tenía otras opciones. Pero, sinceramente, en ese momento, ya no me importaba. Tenía mi casa de vuelta. Recuperé mi dignidad. Y había rescatado a mi hijo de las garras de una mentira. El resto vendría con el tiempo. ¿Aceptarán las condiciones? ¿Qué pasará con el matrimonio de Steven? ¿Logrará Janice cambiar o seguirá buscando venganza? La batalla apenas ha comenzado. Nadie se movió durante lo que pareció horas, pero solo fueron minutos. Janice permaneció de pie en medio de la sala, los papeles legales temblando en sus manos. Steven estaba sentado en el sofá, con la cabeza baja, respirando como si acabara de correr un maratón. Leo rompió el silencio. Te daré un momento para que lo asimiles. Estaré afuera si me necesitas, tía Marta. Me dio un apretón en el hombro antes de irse, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Janice fue la primera en hablar. No puedes hacer esto, dijo, pero su voz había perdido su fuerza. Sonaba hueco, derrotado. Somos tu familia. La familia no planea robarte. La familia no te humilla en Internet. La familia no espera a que mueras para tomar lo que es tuyo. Respondí sin levantar la voz. Nunca dije que quisiera que murieras. Ella intentó defenderse. ¿Cuánto tiempo le queda? 10 años 5. Cité sus propias palabras del audio. ¿Necesitas que te refresque la memoria? Janice cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no podía decir si era genuina o calculada. Stephen se levantó abruptamente. Necesito aire, dijo, y salió al patio trasero sin mirarnos a ninguno de los dos. Lo observé a través de la ventana. Se sentó en el banco de cemento, el mismo donde yo había llorado y planeado todo esto. Se enterró la cara en las manos. Janice dio un paso hacia la puerta. Déjalo en paz, dije. Por una vez en tu vida, déjalo procesar sin que tú controles la narrativa. Ella se detuvo. Me miró con algo que podría haber sido odio o podría haber sido miedo. Probablemente ambas cosas. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. ¿Para humillarme? ¿Destruirme? Ya ganaste.
¿No es suficiente? No quiero humillar Janice. Quiero que entiendas lo que hiciste. Quiero que mires a los ojos de esos niños jugando en el patio y te preguntes qué tipo de ejemplo les estás dando. Hice todo por ellos, por su futuro, para darles una buena vida enseñándoles que está bien robar, mentir, usar a las personas. No es robar si es una herencia. Es robar cuando planeas tomar algo basándote en la esperanza de que el dueño muera pronto. Janice abrió la boca para responder, pero no salió nada porque no había defensa posible para eso. Se hundió en el suelo, apoyándose contra la pared, con las manos aún aferradas a los papeles. No sé qué hacer, dijo con voz quebrada. No sé cómo arreglar esto. Me senté en mi sillón frente a ella. Dejé que el silencio se alargara. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto? Finalmente dije, es que me importabas, Janice. De verdad lo hice. Cuando Steven te trajo a casa por primera vez, vi cómo lo mirabas. Pensé que era amor verdadero. Te abrí las puertas de mi hogar, de mi vida. Te traté como a una hija. Y yo, también me importabas, susurró. No, te importaba lo que yo tenía. Querías seguridad. Querías una casa gratis. Querías que alguien cuidara de tus hijos mientras tú vivías tu vida. Pero nunca te importé. Ella sacudió la cabeza, pero sin convicción. ¿Cuándo hiciste ese video? Continué. No solo me humillaste, me hiciste invisible. Me redujiste a una función, a una empleada no remunerada, y la gente se rió. Miles de personas que no me conocen creyeron que era una carga, una mantenida, una anciana inútil. Era solo un video, empezó ella. Era mi dignidad. Mi voz se alzó por primera vez. ¿Sabes cuántos años trabajé para construir esta casa? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas veces comí frijoles y tortillas solo para ahorrar dinero? ¿Cuántas veces mis manos sangraron literal y metafóricamente? Me levant. Caminé hacia ella. Construí esto con sangre, Janice. Y tú ibas a tomarlo como si no fuera nada. Como si no valiera nada. Como si mi vida no importara. Ahora estaba sollozando. Su maquillaje corría por su rostro, su cabello un desastre. Tan diferente de la influencer segura que publicaba videos. La puerta del patio se abrió. Steven entró. Sus ojos estaban rojos, pero su expresión era diferente, más dura, más decidida. Janice, levántate, dijo con voz firme. Ella lo miró desde el suelo. Querida, no. Levántate. Necesitamos hablar afuera. Janice se levantó con dificultad. Steven la tomó del brazo, no violentamente, pero con firmeza, y la llevó al patio, cerrando la puerta detrás de ellos. Me quedé en la sala de estar. No podía escuchar lo que decían, pero vi sus gestos a través de la ventana. Steven estaba hablando. Janice intentó interrumpir. Él levantó la mano, pidiéndole que lo dejara terminar. Ella lloró. Él se mantuvo firme. Pasaron 20 minutos. Cuando regresaron, algo había cambiado entre ellos. Se podía ver en el espacio que dejaban entre sus cuerpos, en cómo evitaban mirarse. Steven habló primero. Mamá, aceptamos tus condiciones. Las 5. Sin negociación. Janice asintió en silencio, mirando al suelo. Pero hay algo más que necesitas saber, continuó Steven. Su voz temblaba ligeramente. Janice Wayo. Vamos a separarnos. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Steven, no, empecé. No es por ti, mamá. Es por nosotros. Por lo que hoy se reveló. Me miró directamente a los ojos. Pensé que conocía a la mujer con la que me casé. Pensé que compartíamos valores. Pensé que éramos un equipo. Pero hoy, descubrí que ella guardaba secretos, planes, que me veía como un medio para un fin. Steven, por favor, podemos trabajar en esto, suplicó Janice, agarrando su brazo. Aeroterapia. Cambiar. Lo que sea necesario. Se separó de ella suavemente, pero con determinación. Necesito tiempo. Necesito pensar. Necesito entender quién eres realmente porque la mujer en ese audio no es la mujer que pensaba que conocía. ¿Y los niños? Preguntó Janice con voz desesperada. Los niños se quedan conmigo aquí con mi mamá. Steven se volvió hacia mí para ver si ella estaba de acuerdo. Si no, encontraremos otro lugar, pero no estarán en un ambiente donde se planeen este tipo de cosas de nuevo. Hijo, no sabía qué decir. Mamá, perdóname.
Steven se arrodilló frente a mí, mi hijo adulto, de 33 años, de rodillas. Perdóname por ser tan ciego, por no defenderte, por dejar que te trataran así en tu propia casa. Por reírme de ese video, por dudar de ti cuando me mostraste la verdad. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron. Solo quería darte un hogar feliz, dije, tocando su cabeza. Una familia. Pensé que estaba haciendo lo correcto al darte espacio, al ayudar, al hacerme pequeña para que pudieras crecer. Te hiciste demasiado pequeña, mamá. Tan pequeña que casi desapareciste. Y no lo vi. No quise verlo porque era más cómodo que tú hicieras todo, que te sacrificaras, que renunciaras a tu habitación, a tu privacidad, a tu vida. Stephen Leventate. Eso es suficiente. No, necesito decir esto. Él me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Papá murió cuando yo tenía 3 años. Apenas lo recuerdo. Pero tú, siempre has estado ahí. Te agotaste trabajando para darme una vida digna. Pagaste por mi escuela. Me apoyaste en todo. Y yo te devolví con indiferencia, minimizando tu dolor, eligiendo la comodidad de mi matrimonio sobre tu dignidad. No es así. Intent consolarlo. Si lo es, y termina hoy. Se levantó. Janice irá a la unidad de almacenamiento a organizar sus cosas. Encontrará un apartamento. Los niños y yo nos quedaremos aquí. Pagaré el alquiler que pediste, aunque sé que es ridículamente bajo. Ayudaré con la casa, y aprenderé a ser el hijo que merecías desde el principio. Myra Janice. Esperaba ver rabia o resentimiento. Solo vi derrota. ¿Cuándo quieres que me vaya? Preguntó en un tono monótono. Puedes quedarte esta noche en la habitación de invitados, dije. Mañana puedes empezar a buscar tu propio lugar. Tienes un mes para recoger tus cosas del almacén y resolver tu situación. Los niños pueden visitarte cuando quieras, pero aquí ya no vives. Ella asintió sin pelear, sin manipular. Tal vez porque finalmente entendió que había perdido. O tal vez porque nunca le importó lo suficiente como para luchar de verdad. Hay una cosa más, dijo Steven, el video, bórralo ahora. Janice sacó su teléfono con manos temblorosas. Fue a su TikTok, encontró el video ahora con más de 200,000 likes, y lo eliminó. Ahora, la disculpa, dije, pública, sincera, o el trato se cancela. Janice me miró. Había algo en sus ojos que no podía identificar. Remordimiento real, cálculo, resignación. Lo haré, dijo finalmente. Pero no hoy. Necesito procesar todo esto primero. Tienes hasta mañana al mediodía, dije, sin retroceder. Oh, el trato así cancela. Ella asintió. Steven fue al patio a buscar a los niños. Los llevó adentro. Chloe y Sam nos miraron confundidos, sintiendo la tensión en el aire, aunque no entendían exactamente lo que estaba pasando. Niños, dijo Steven, agachándose a su nivel. Mami se va a quedar en otro lugar por un tiempo, pero la van a ver mucho. Vas a quedarte aquí con papá y la abuela. Está bien. ¿Por qué? Chloe preguntó con esa intuición infantil que siempre sabe cuando algo está mal. Porque a veces los adultos necesitan tiempo para arreglar las cosas, respondió Steven. Pero te queremos mucho, los dos. Eso nunca cambiará. Sam abrazó mi pierna. ¿La abuela se va a quedar con nosotros? Sí, cariño. La abuela se queda. Bien, dijo con la simplicidad de un niño de 6 años. Me gusta estar con la abuela. Esas simples palabras me rompieron y me sanaron al mismo tiempo. Janice se despidió de sus hijos con largos besos y abrazos apretados. Lloró. Ellos la abrazaron, sin entender completamente, pero sintiendo su tristeza. Luego subió al cuarto de huéspedes sin decir una palabra más. Steven preparó la cena, algo simple, quesadillas con frijoles. Comimos en silencio, los 4 sentados en mi mesa con mis manteles. Después de acostar a los niños, Steven y yo nos sentamos en la sala. ¿Estás segura de esto? Le pregunté. La separación. Es tu familia. Es mi familia rota, mamá. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando la base de mi matrimonio fue una mentira. Los niños. Los niños estarán mejor en un hogar honesto, aunque esté dividido, que en uno lleno de secretos y manipulación. Tenía razón, pero aún dolía. Te quiero, mamá, dijo Steven, apoyando su cabeza en mi hombro como solía hacer cuando era niño.
Y voy a demostrártelo todos los días de ahora en adelante. Lo sé, hijo. Lo sé. Esa noche, me acosté en mi cama, que había recuperado de la habitación pequeña y vuelto a poner en mi dormitorio principal, y miré al techo. Había recuperado mi casa, pero había perdido la ilusión de la familia perfecta. ¿Valió la pena? Miré a mi alrededor. Mi habitación, mi espacio, mi dignidad restaurada. Sí, valió cada lágrima. ¿Seguirá Janice adelante con la disculpa pública? ¿Qué pasará cuando el mundo conozca la verdad? La justicia aún no ha terminado. A la mañana siguiente, bajé a las 6 como siempre. Hice café, saqué el pan dulce que había comprado el día anterior. La casa olía diferente, más ligera, como si el humo de un fuego que había estado humeando durante años finalmente se hubiera despejado. Steven bajó a las 7. Tenía ojeras, pero se veía más tranquilo. Buenos días, mamá. Buenos días, hijo. ¿Dormist? Un poco, pero bien. ¿Y tú? Mejor de lo que he estado en meses. Janice no bajó hasta las 9. Tenía el cabello en un moño desordenado, sin maquillaje, vestía la misma ropa que ayer. Se veía pequeña, vulnerable. Buenos días, dijo con voz apagada. Nadie respondió. Se sirvió café en silencio. Se sentó en la mesa lejos de nosotros. A las 11 de la mañana, todavía estaba allí mirando su teléfono. Ya casi es mediodía, le recordé. Ella miró hacia arriba. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Lo sé. ¿Vas a cumplir tu parte del trato? Hubo un largo momento en el que pensé que diría que no, que se levantaría y se iría, que perdería incluso la oportunidad de ver a sus hijos regularmente. Pero luego asintió. Necesito grabar algo. ¿Puedo usar el jardín? Adelante. Janice salió al jardín con su teléfono y un pequeño trípode que sacó de su bolso. La observé a través de la ventana, colocando la cámara, probando ángulos, arreglándose el cabello. Incluso en su peor momento, seguía siendo vanidosa. Pero luego empezó a grabar, y lo que dijo me sorprendió. No podía oírla desde adentro, pero vi su rostro, las lágrimas corriendo, cómo se secaba los ojos, cómo gesticulaba con las manos, cómo se le quebraba la voz. Greybow, Paro, Greybow de nuevo. Lo hizo 4 veces. Cuando finalmente entró, me mostró su teléfono. Antes de publicarlo, quiero que lo veas para que sepas que lo hice. Presioné play. Janice apareció en la pantalla. Sin filtros, sin maquillaje, solo ella con los ojos rojos y una voz temblorosa. Hola a todos. Sé que muchos de ustedes vieron un video que publiqué hace 2 semanas. Uno en el que me burlé de mi suegra, donde la llamé inútil, donde dije que era su deber cuidar de mi casa y mis hijos. Hizo una pausa, tomó una respiración profunda. Ese video fue cruel, fue injusto y fue una mentira. Mi suegra no es inútil. Es la mujer más trabajadora que conozco. Construyó la casa en la que vivimos con sus propias manos. Pagó por cada ladrillo trabajando turnos dobles después de quedar viuda con un hijo pequeño. Ella crió a mi esposo sola, y cuando nos casamos, nos abrió las puertas de su hogar sin pedir nada a cambio. Las lágrimas fluían libremente ahora. Y yo le devolví con burla, con humillación pública, con falta de respeto. No solo en ese video, sino en mi vida diaria. La traté como si fuera mi empleada. Como si me debiera algo cuando la verdad es que yo le debo todo. Se secó la cara con el dorso de la mano. Nunca estuvo obligada a ayudarnos. Cada comida que cocinó, cada niño que cuidó, cada espacio que se dio fue un regalo que tomé como si fuera mi derecho. Y no lo era. Estoy haciendo este video porque le debo una disculpa pública a ella y a todas las madres, suegras y abuelas que son tratadas como si fueran invisibles, como si su trabajo no tuviera valor, como si su sacrificio no importara. Su voz se quebró. Lo siento. Lo siento de verdad y entiendo si nunca me perdonas, pero necesitaba que supieras y que todos supieran que estaba equivocada. Completamente equivocada. Y a todas las personas que aplaudieron ese video, que se rieron, que comentaron cosas horribles sobre ella, piensen 2 veces antes de burlarse de alguien que no conocen. Detrás de esa suegra hay una historia de fuerza, sacrificio y amor que no supe valorar. El video terminó. Miré la pantalla en blanco. ¿Es suficiente? Janice preguntó en voz baja. No fue perfecto. Algunas partes sonaban ensayadas, pero había algo genuino en su colapso y sus lágrimas. Publícalo, dije finalmente. Ella asintió. Sus dedos temblaban mientras presionaba los botones.
Añadió un subtítulo. La disculpa que debía haber dado desde el principio. Publicar. El video estaba allí en su perfil, visible para sus 230.000 seguidores. Hecho, dijo ella. Está hecho. Steven, que había estado observando desde la puerta, asintió. Ahora, empaca tus cosas. Te ayudaré a buscar un apartamento esta tarde. Janice subió las escaleras sin decir una palabra más. Una hora después, mi teléfono empezó a vibrar. Era Mariah, mi prima. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Qué cosa? El video de tu nuera. Está explotando, Martha. Está en todas partes. Abrí TikTok en mi teléfono. El video de Janice ya tenía 50.000 vistas y subiendo. Los comentarios se multiplicaban por segundos. Vaya, al menos tuvo el valor de disculparse. No ves esto todos los días. Respeto. Ojalá mi nuera tuviera esta humildad. Giro inesperado. La suegra resultó ser la heroína, pero también había otros. Bonito video, pero el daño ya está hecho. Solo se está disculpando porque la atraparon. Estos influencers y su drama falso solo para conseguir vistas. El video alcanzó 100.000 vistas en 2 horas. Y luego Meraye volvió a llamar. Prima, ¿tengo tu permiso para contar tu versión? La gente está preguntando. Quieren saber qué pasó realmente. Tu historia necesita ser contada. Dudé. No quería ser el centro de atención. No quería exponer mi vida aún más. Pero luego pensé en todas las mujeres mayores que son tratadas como invisibles, como cargas, como obligaciones. Hazlo, dije. Pero con respeto, no ataques a nadie. Solo di la verdad. Meraye trabajó rápido. Esa misma tarde, publicó un video. La mostraba en su cocina con su delantal colorido y su voz cálida que la había hecho famosa. Hola, familia. Hoy les voy a contar una historia verdadera sobre una mujer que conozco desde que era una niña, mi prima Marta. Y lo contó todo. No los detalles íntimos, no los nombres completos, pero contó la esencia. Una viuda que construyó una casa sola, que crió a su hijo con amor y sacrificio, que abrió su hogar a su nuera, que fue humillada públicamente, que descubrió un plan para robar su herencia, y que finalmente, con dignidad y justicia, se defendió. Esta es una historia sobre la dignidad, dijo Meraye, mirando directamente a la cámara. Sobre conocer tu valor, sobre no dejar que nadie, ni siquiera tu propia familia, te trate como si fueras desechable. El video de Meraye explotó aún más que el de Janice. 1 millón de vistas en 6 horas. Los comentarios eran un río imparable. Estoy llorando. Esta es la historia de mi mamá. Mi abuela pasó por lo mismo. Gracias por darle una voz. Todas las suegras merecen respeto. También son madres. Necesitamos más historias como esta, de mujeres que no se rinden. Pero lo que no esperaba fue lo que sucedió después. Otros creadores de contenido empezaron a reaccionar al video. YouTubers, TikTokers, Instagramers, todos contando sus propias historias de abuelas y madres maltratadas, de familias que se aprovechan de mujeres mayores que reclaman su poder. Respetar a los mayores empezó a ser tendencia. La dignidad sobre los 60 se convirtió en un tema candente. Mi historia, sin que yo siquiera la buscara, se había convertido en un movimiento. 3 días después, una reportera de un programa matutino llamado The House me llamó. Señora Miller, nos gustaría entrevistarlo. Su historia está inspirando a miles de personas. No sé. Dudé. No tiene que mostrar su rostro si no quiere. Puede ser desde atrás, con su voz distorsionada, como prefiera, pero su mensaje está cambiando conversaciones en todo el país. Pensé en ello durante horas. Finalmente, acepté. La entrevista así filmó en mi sala de estar. Yo sentada en mi sofá azul, de espaldas a la cámara, con mi voz sin alterar, porque decidí que no tenía nada de qué avergonzarme. El reportero me preguntó de todo. ¿Cómo fue construir la casa sola? ¿Qué sentiste al ver el video? ¿Qué te llevó a la decisión de quitar sus cosas? ¿Qué quieres decirles a otras mujeres en tu situación? Quiero decirles que no están solas, dije, mirando por la ventana donde entraba la luz del sol. Que tu valor no está en lo que haces por los demás, sino en quién eres. Que ser amable no significa ser invisible, y que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. La entrevista se emitió el lunes siguiente. Tuvo 3 millones de vistas en la primera semana.
Mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes de primos lejanos, de vecinos, de amigos de la escuela que no había visto en 40 años. Pero el mensaje que más me impactó fue de una mujer que no conocía. Desiree Miller. Mi nombre es Patricia. Tengo 72 años. He vivido con mi hijo y mi nuera durante 8 años. Me tratan tal como usted describió, invisible, útil solo para limpiar y cuidar a los nietos. Vi su historia y lloré toda la noche. Pero esta mañana, llamé a un abogado. Voy a recuperar mi casa. Voy a recuperar mi vida. Gracias por enseñarme que aún hay tiempo. Gracias por mostrarme que las abuelas también tienen derecho a ser felices. Guardé ese mensaje como un tesoro porque me di cuenta de que todo el dolor, toda la humillación, todo el proceso difícil había valido la pena. No solo para mí. Había valido la pena para todas las Patricia del mundo. Por todas las mujeres que alguna vez creyeron que su sacrificio las hacía invisibles, por todas aquellas que pensaron que era demasiado tarde para luchar. Mientras tanto, Janice había encontrado un pequeño apartamento en el centro. Se mudó con lo básico. Los niños la visitaban los fines de semana. Ella y Steven comenzaron terapia de pareja, aunque ninguno de los dos sabía si el matrimonio sobreviviría. Pero esa ya no era mi batalla. Yo había luchado la mía y había ganado. ¿Qué pasará con la familia ahora? ¿Habrá reconciliación o es este el final? El capítulo final está a punto de comenzar. 2 meses después, la casa había encontrado un nuevo ritmo, uno más honesto, más equilibrado. Steven se levantaba temprano y hacía el desayuno 3 veces a la semana. Los otros días lo hacía yo, pero porque quería, no porque fuera mi deber. Los fines de semana cocinábamos juntos mientras los niños ponían la mesa. Habíamos hecho un horario en una pizarra que colgaba en la cocina. Lunes, Steven limpia los baños. Marta cocina. Martes, Marta limpia la sala. Steven cocina. Miércoles, cocinamos los dos. Los niños ayudan a limpiar su habitación. Y así sucesivamente. La casa ya no era un lugar donde una persona cargara con toda la carga. Era un hogar donde todos contribuían. El día 5 de cada mes, Steven me entregaba un sobre con 800 pesos. Lo ponía en una cuenta de ahorros que había abierto solo para ese dinero. Mamá, es muy poco, había dicho la primera vez. Déjame dar más. No, esto es simbólico. Es para recordarte que vivir aquí es un privilegio, no un derecho, y que ese privilegio viene con responsabilidad y respeto. Él había sentido, entendiendo finalmente la lección. Los niños estaban prosperando en este nuevo entorno. Chloe se había vuelto más comunicativa. Sam más seguro de sí mismo. Les enseñé a hacer tamales los sábados, a plantar hierbas en el jardín, a valorar lo que tenían. La abuela Chloe me preguntó una tarde mientras amasábamos la masa para los tamales. ¿Por qué mamá ya no vive aquí? Era la pregunta que había estado esperando. Me senté a su nivel, con las manos aún cubiertas de masa. A veces los adultos cometen errores, cariño, y cuando esos errores son grandes, necesitan tiempo para solucionarlos. Tu mamá cometió errores conmigo y con esta familia. Y ahora está trabajando para ser mejor. Pero, ¿volverá? No lo sé. Tal vez no. Pero lo que sí sé es que tú y tu hermano siempre serán amados por su mamá, por su papá y por mí. ¿Nos quieres más ahora que mamá no está aquí? Preguntó con esa brutal inocencia de los niños. No, cariño. Te quería exactamente igual antes. La diferencia es que ahora tengo espacio para demostrarlo sin estar agotado todo el tiempo. Ella asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Tal vez para los niños sí lo tenía. Janice todavía venía los domingos. Llevaba a los niños al parque, al cine, a comer. Ella los traía de vuelta antes de las 6 de la tarde. Al principio, nuestras interacciones eran tensas. Ella llegaba, recogía a los niños y se iba. Ni siquiera me miraba a los ojos. Pero con el tiempo, algo cambió. Un domingo, después de 3 meses de este arreglo, Janice tocó la puerta en lugar de tocar la bocina desde el coche. La abrí. Señora Miller, dijo ella. Su voz era diferente, más suave, sin esa arrogancia que solía tener. Podemos hablar solo por unos minutos. Los niños pueden esperar en el coche. La dejé entrar. Nos sentamos en la sala, yo en mi sofá azul, ella en una silla de madera del comedor. Quiero agradecerte, empezó y levantó la mano cuando vio que estaba a punto de interrumpir. Déjame terminar, por favor. Asentí.
Quiero agradecerte por no dejarme salirme con la mía. Por no dejarme seguir siendo esa persona horrible que era. Por poner límites conmigo cuando nadie más lo haría. Sus manos temblaban ligeramente. He estado en terapia individual 2 veces a la semana. Y me he dado cuenta de muchas cosas sobre cómo siempre buscaba atajos, cómo siempre quería la salida fácil, cómo usaba a las personas sin siquiera darme cuenta de que lo estaba haciendo. Janice, empecé, déjame terminar, repitió. Por favor, cerré la boca. No merecías nada de lo que te hice. Ninguna de esas cosas. Y lo peor es que, durante mucho tiempo, no lo vi. No sex me cruel dad. No vi mi manipulación. Me había convencido de que era inteligente, estratégica, práctica, cuando la verdad es que era egoísta y cruel. Una lágrima rodó por su mejilla. No espero que me perdons. No espero que volvamos a ser familia. Pero necesitaba que supieras que lo que hiciste cambió mi vida. Me obligó a mirarme en el espejo, y no me gustó lo que vi. Y ahora estoy tratando de ser alguien diferente, alguien de quien mis hijos puedan estar orgullosos. Se levantó. Eso es todo. Solo quería decírtelo. Janice, espera, dije antes de que llegara a la puerta. Se detuvo. Siéntate, por favor. Regresó a la silla con cautela. Yo tampoco era perfecta, dije, y vi su sorpresa. Me hice demasiado pequeña. Cedí demasiado. Dejé que mis límites se borraran hasta que desaparecieron. Y eso tampoco estaba bien. Pero tú solo estabas siendo generosa. No, yo estaba siendo una cobarde. Tenía miedo de que si establecía límites, mi hijo me dejaría. Que si decía que no, dejarían de amarme. Así que dije que sí a todo hasta que no quedó nada de mí. Tomé una respiración profunda. ¿Te aprovechaste de eso? Sí, pero yo lo permití. Y esa es mi parte de la responsabilidad. Eso no justifica. No, no justifica nada. Pero sí explica cómo llegamos aquí. Y si vamos a sanar como familia, no necesariamente como éramos, sino como personas que comparten nietos, entonces necesitamos ser honestos sobre todo esto. Janice así sacó los ojos. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarme? Lo pensé. Probablemente lo pensé. No lo sé, respondí honestamente. El perdón es complicado. No es un interruptor que enciendes. Es un proceso. Pero lo que puedo decirte es que no guardo rencor hacia ti. Estoy en paz con lo que pasó porque me devolvió algo que había perdido, mi dignidad. Entiendo. Y una cosa más, añadí. He visto cómo has estado con los niños estos últimos meses. Más presente, más atenta. Eso habla bien de ti. Significa que realmente estás tratando de cambiar. Ella asintió, sin poder hablar. Sigue así por ellos y por ti. Janice se levantó, se acercó y, para mi sorpresa, me abrazó. Un abrazo breve pero genuino. Gracias, susurró. Por todo, incluso por las partes difíciles. Cuando se fue con los niños, me quedé en la sala de estar pensando. ¿Realmente la había perdonado, o solo había dejado ir el enojo? Tal vez era un poco de ambos. Tal vez el perdón no se trataba de olvidar o de fingir que nunca había sucedido. Tal vez solo se trataba de decidir que el dolor ya no controlaba mi vida. La luz de la tarde caía suavemente sobre el jardín. Me serví una taza de café y salí al patio. Me senté en mi banco de cemento bajo el limonero que había plantado hace 37 años. Las ramas estaban llenas de limones amarillos, gordos, perfectos. Pensé en todo lo que había pasado. El video, la humillación, el descubrimiento del plan, la mudanza, la confrontación, la separación, la historia volviéndose viral. Y me di cuenta de algo. No solo había ganado mi casa. Había ganado mi voz. Durante décadas, había estado en silencio. Había aceptado. Me había rendido. Había creído que amar significaba desaparecer. Pero ahora, sabía diferente. Amar significaba tener límites saludables. Amar significaba respetarte a ti mismo tanto como respetas a los demás. Amar significaba saber cuándo luchar y cuándo dejarlo ir. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sarah Miller. Mi nombre es Elena. Vi tu entrevista hace 2 meses. Hoy firmé la escritura de mi casa a mi nombre. Mi hijo ya no puede amenazarme con echarme de la casa que compré. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para recuperar lo que es tuyo. Dios te bendiga. Sonreí. Guardé el mensaje junto con los cientos de otros que había recibido en estos meses.
Historias de Patricius y Elena, de Rosas y de Emily, de mujeres que habían encontrado fuerza en mi historia para escribir la suya. Esa era mi verdadera herencia. No la casa de 300,000 pesos, sino la certeza de que mi vida había servido para un propósito mayor que yo mismo. Steven salió al patio. Mamá, ¿estás bien? Sí, hijo. Estoy más que bien. Se sentó junto a mí en el banco. ¿Sabes qué día es hoy? Preguntó. Pensé que no era el cumpleaños de nadie, ni un aniversario. No. ¿Qué día? Han pasado exactamente 3 meses desde que todo cambió. Desde que recuperaste tu casa. Desde que recuperé a mi madre. Él tomó mi mano. Estos han sido los 3 meses más difíciles de mi vida. El divorcio, la terapia, darme cuenta de quién era realmente mi esposa. Pero también han sido los mejores porque pude verte de nuevo. El verdadero tú. No la que se hizo pequeña, sino la guerrera que siempre fuiste. La que simplemente no sabía cómo ver. Steven me dejó terminar. Él sonrió. Suenas como Janice cuando haces eso. Nos reímos. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, no solo por lo que hiciste, sino por cómo lo hiciste con dignidad, sin destruir innecesariamente, incluso dándole a Janice una oportunidad para redimirse. Todos merecen una segunda oportunidad, dije. Sí, pero no todos la aprovechan. Creo que Janice está intentando. No sé si nuestro matrimonio sobrevivirá. Honestamente, no creo que lo haga. Pero al menos ahora somos honestos, y eso es mejor que la cómoda mentira en la que estábamos viviendo. Nos sentamos en silencio, viendo cómo el sol se ponía detrás de los árboles. Mamá, tengo algo para ti, dijo Steven, sacando un sobre de su bolsillo. ¿Qué es esto? Ábrelo. Dentro había un documento legal. Lo leí con cuidado. Era una renuncia formal de Steven a cualquier reclamación sobre la casa, un documento donde declaraba que reconocía que la casa era mía y solo mía, y que no buscaría heredarla o reclamarla bajo ninguna circunstancia mientras yo viviera. Steven, no tienes que hacerlo. Sí, sí tengo. Necesito que sepas que me quedo aquí porque tú me lo permites, no porque tenga derecho a hacerlo. Y que si alguna vez decides que quieres tu espacio de vuelta por completo, lo respetaré sin dudarlo. Las lágrimas amenazaron con caer, pero las contuve. Eres mi hijo. Esta casa siempre será tu hogar. Pero gracias por entender. Gracias por enseñarme lo que realmente significa ser un hombre. No se trata de proteger tu propia comodidad. Es proteger a las personas que amas, incluso cuando eso significa enfrentar verdades difíciles. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en mi dormitorio, el dormitorio principal, mi dormitorio, con mi cama, mi tocador, mi vista del jardín. Saqué mi viejo cuaderno donde había escrito tantas cosas a lo largo de los años. Y escribí, hoy, entendí que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que te niegas a dejar que nadie te quite. No dejes que te quiten tu voz, tu dignidad, tu derecho a ocupar espacio en tu propia vida. Porque una vez que recuperas esas cosas, ninguna casa, ningún dinero, ningún confort puede compararse con la paz de saber que eres completa. Cerré el cuaderno, apagué la luz y dormí profundamente. Sin pesadillas, sin preocupaciones, sin miedo. Porque finalmente, después de 68 años, había aprendido la lección más importante. No eres vieja. No eres inútil. No eres invisible. Eres una mujer que construyó imperios con sus manos, que amó con todo su corazón, que cayó pero se levantó, que fue humillada pero no destruida, y que al final demostró que las abuelas no están hechas de cristal. Estamos hechas de acero. Si esta historia tocó tu corazón, quiero que sepas algo. No estás sola. Ya sea que estés pasando por algo similar, que conozcas a alguien que lo esté, o que estas palabras simplemente te hayan conmovido, quiero que recuerdes esto. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para recordarte a ti misma y a los demás quién eres realmente. No importa tu edad. No importa cuánto tiempo hayas estado cediendo. No importa cuántas veces te hayan hecho sentir invisible. Sigue siendo tú. Completa, valiosa, poderosa. Déjame saber en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? ¿Te identificaste con lo que vivió Marta? Me encantaría leer tu historia también. Y si esta historia te conmovió, por favor dame un like y suscríbete a Historias de Abuelas. Aquí compartimos historias reales de mujeres reales que se niegan a ser invisibles porque nuestras historias importan.
Nuestras voces importan. Y sobre todo, nosotros importamos. Hasta la próxima historia, todos. Y recuerden, las abuelas no se rinden. Las abuelas recuperan lo que es suyo. Fin.